Hola, yo soy Ángeles. Hola, ¿qué ¿Qué tal? Y Cristian. Lanzarote siempre ha sido conocido porque tiene muy buenas condiciones de viento y mar. Y había algunas... empezó realmente con Gustavo Martínez, empezó como él es residente en Lanzarote, estuvo empezando con los 470 en Arrecife y hizo el ciclo olímpico anterior, el de Tokio, entrenando a las chicas, él entrenaba a Silvia Más en Lanzarote. Entonces, eso hizo que los 470 se establecieran allí en el Real Cronóstico. Y luego en aquella época teníamos nosotros en Marina Rubicón algunos Finks, 5 Finks entrenando con nosotros. Luego, cuando llega la pandemia, después del verano del 20, no hay sitios donde navegar, no hay calendario de regatas, hay muchas limitaciones y Canarias tiene una situación sanitaria muy buena en aquella época. Entonces, conocidos míos que había conocido a través de las regatas me empiezan a llamar. Diego Fructuoso, que había preparado una Volvo en Marina Rubicón con Telefónica, era entrenador de Cardona en aquel momento, Joan Cardona, que luego fue bronce en Tokio. Me pregunta si puede ir, se trae a 4 compañeros de entrenamiento. Pepe Liz, con el que había navegado en su día en Forum, yo, pues me llama también y trae a Diego Botín y a Iago Marra en aquel día con los equipos que entrenaban con ellos, con los alemanes, con los suizos. Entonces en ese momento se empieza a hacer una especie de bola de nieve, no hay donde entrenar, la gente está desesperada porque tiene las Olimpiadas a 8 meses y empiezan a venir a Lanzarote. Con esa coyuntura, la Federación Canaria nos enreda a Gustavo y a mí, en el Club Náutico y a nosotros, para organizar unas Winter Series con los barcos que ya estaban allí. Salen muy bien, hacemos unas Winter Series potentes con Ilka 6, Ilka 7, 49er, FX y 470. Y eso es un poco el boom. Luego, cuando ya está clara la fecha de Tokio 2021, resulta que el calendario internacional se cancela, con lo cual las clases empiezan a tener serios problemas para dar las últimas plazas para Tokio, y en especial una clase que ya se había vuelto muy numerosa en Marina Rubicón, que era el Forti, el FX y el Nácara. Entonces nos levantamos la manita y nos ofrecemos para hacer un campeonato clasificatorio, sale adelante, sale bastante bien, y en ese clasificatorio tuvimos 100 y pico Forti entre chicos y chicas y 40 nácaras, y a partir de ahí pues la gente ya reconoce el lugar, la isla les da de todo, tiene, aparte de ser un sitio pequeño y manejable, pues tiene buenas condiciones para coger olas, para ir en bicicleta. Y ese momento, el ciclo olímpico anterior ya se lanza y este ciclo olímpico ya se consolida. Desde el año 2021 celebramos el clasificatorio olímpico para Nácara, Fortiner y FX. Luego en el año 2022 hicimos la Lanzarote International Regata, que es el evento paraguas de todas las regatas que hacemos de categorías olímpicas. Es decir, el clasificatorio fue la primera edición de Lanzarote International Regata. En el 22 lo hicimos también, fue un poco más flojo porque era año posolímpico, pero tuvimos Forti, FX, Nácara, Ilka 6, Ilka 7 e IQ. En el 23 volvemos a hacerlo y además incluimos ya 22 y 23 unos IQ Foil Games, que ya es la clase olímpica nueva del windsurf, en su circuito internacional. Hacen una parada en Lanzarote, este año pasado 23 hicieron 2, iniciaron el circuito en Lanzarote y lo terminaron en Marina Rubicón. Luego 2023, como decía, hicimos estas clases, y 2024 el Lanzarote International Regata se ha modificado un poco para poder atender a los 4 mundiales de clases olímpicas que hemos tenido. Es muy importante porque este invierno hemos tenido 8 clases olímpicas entrenando con nosotros, que son todas menos los kites, porque lo tienen complicado para salir de puerto, no pueden, por los silos, y están en Fuerteventura, en Corralejo, es decir, que en la Bocaina están navegando las 10 clases. Pues de esas 8 clases olímpicas hemos organizado un mundial para 4. Para IQ fue el masculino y femenino, que fue la última semana de enero y primera de febrero. Y para 49er y FX, que ha sido la semana pasada en Marina Rubicón, en Lanzarote. Hasta que nosotros un poco irrumpimos en el mundo este de la vela olímpica, el lugar para entrenar en invierno era Vilamoura, en Portugal. ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, unas claras que tenemos en todas las Islas Canarias, que son las horas de sol al día, o sea, se hace de noche más tarde, que la temperatura, por supuesto,
Luego hay otras ventajas que tenemos allí en Lanzarote, en Marina Rubicón en este caso, al estar entre la Bocaina, en la Bocaina, entre Lanzarote y Fuerteventura, podemos elegir distintas condiciones de navegación. Eso es muy importante a la hora de hacer un entrenamiento, que es un entrenamiento muy válido. Al principio algunos fueron allí porque había una ola muy larga fuera de Pechiguera, ya en mar abierto, que podía parecerse a Noshima, pero luego descubrieron que tenían esa condición, que sales de Marina Rubicón a 1 milla, estás en medio del mar Atlántico. Otra condición, que es enfrente de la marina, mar llana, mucho fase, mucho role y viento rachado. Y otra condición, que es en la Punta Papagayo, que es corriente, choppy y un viento más estable. Entonces eso es muy importante porque pueden hacer entrenamientos con distintos objetivos. Y luego otra cosa muy importante es la cercanía al campo de regata. Ellos ponen el barco en el agua y en 5 minutos están en la zona de regata. Eso hace que puedan hacer 2 sesiones por día, que no tengan que pasar mucho tiempo en desplazarse al campo de regata y hacer los entrenamientos más efectivos. Y luego todo lo que te comentaba antes. Se levantan a las 7, se van a coger olas a Lobos, vienen a entrenar, terminan, se van a coger olas a la zona del Golfo. Luego la bicicleta es muy importante para todos estos deportistas porque el cardio es básico. Y Lanzarote es un sitio que, con la tradición que tenemos del Ironman, pues hay muchas carreteras para hacer bicicleta y también la población local está muy sensibilizada con los coches, se respeta mucho la bicicleta. Pues todo eso, junto con que somos una nación europea, seguridad, etcétera, etcétera, conectividad aérea, pues hay un paquetito bastante interesante para ellos. En Lanzarote desde los últimos 4 años se han concentrado todas las estrellas de la vela olímpica, en todas las clases. Las clases que comentaba antes, que falta, que son los kites, están en Corralejo, que también ha tenido este invierno muchísima actividad. Por clases en Nacra tenemos a Tara y a Andrés Barrios, de aquí de Gran Canaria, que tienen buenas posibilidades de medalla. Y Sinen Kurbey, que quedó tercera en los últimos mundiales, de Finlandia. Parece ser que es de las tripulaciones más rápidas en Nacra. Luego hay algunos Nacras que nos faltan, como Ruggiero, que es el número 1, que está en Italia porque trabaja con una rosa comprada. Y luego en 49ers estamos todos los potentes, Diego Botín y Florian Tritter, españoles. Además, como este año hemos tenido el campeonato del mundo, pues han estado todos ahí mucho tiempo, que ya normalmente estaban también. En FX igual, Martina y Caena, doble medallista de oro en Río y Tokio, llevan 4 años con nosotros. En ILCA tuvimos al podio entero del europeo masculino y femenino. Lo que pasa es que se fueron antes porque tenían que ir a los mundiales que eran en Australia y en Buenos Aires. Y en IQFoil también todos. IQFoil además ha establecido una base muy fuerte en Lanzarote. IQFoil este año han llegado desde octubre y estuvieron hasta que terminamos el mundial, un poco más, mitad de febrero. Porque además con IQ hacemos 2 pruebas del del circuito internacional. Hicimos el mundial este año y clasificatorio olímpico, pero además hicimos en el 23 en enero y en diciembre 2 IQ Games, iniciar temporada, cerrar temporada. Y luego entrenadores pues están todos los grandes nombres. Torben Grael, por ejemplo, ha estado un mes con nosotros entrenando el equipo brasileño. Angara también, muchos grandes nombres están todos concentrados aquí en esta época del año. Lo que supone en la isla, para empezar, más allá de cifras económicas y todo eso, que te daremos algunos datos, supone que esta gente crea un vínculo especial con la isla. Una campaña olímpica, el culmen del deporte, y es lo más sacrificado que existe. O sea, hay un compromiso básico, personal y vital con una campaña olímpica. Y eso desarrollarlo en un sitio como Lanzarote, que además cumple con muchas otras cosas, es decir, porque si tú te preparas una campaña olímpica en una ciudad, lo que sea, estás renunciando a muchas cosas. Pero en Lanzarote es un sitio donde tienes naturaleza, donde puedes practicar otros deportes, donde hay buena gastronomía, donde hay buen paisaje. Eso supone crear ese vínculo que hablaba antes. Esta gente ya tiene un vínculo con Lanzarote y lo puedes ver fácilmente en todos los perfiles de redes sociales de ellos, cómo se refieren a Lanzarote cada vez que vuelven, que a lo mejor se van unos días a descansar a casa, de vuelta en el paraíso, de vuelta en la joya del Atlántico. Eso es muy, muy, muy importante. Luego, económicamente, el impacto es muy grande. Nosotros lo tenemos cifrado en la zona de Playa Blanca en más de 15 millones de euros. Tengamos en cuenta
que estamos hablando que este año han pasado entre regatistas y entrenadores 1.200 por la base de Marina Rubicón, de las 8 clases olímpicas que hablamos antes, y de otras modalidades como Optimist, que hacemos muchos clinic, 29er. Entonces esta gente, los olímpicos sobre todo, con una estancia media entre 2 y 3 meses, con el gasto medio diario que establece Turismo Lanzarote para un turista, aunque este caso es más alto, pues tenemos cifrado en torno a 15 millones lo que dejan en la isla. Y luego, otro tercer aspecto que es muy importante y a nosotros como Marina Rubicón nos interesa mucho, es que la preparación olímpica van a llegar algunos, van a llegar muy pocos, ¿no? En cada clase son una media de 25 naciones en las que van. Y luego hay muchos que no van a llegar y que van a dejar la vela olímpica, pero van a tener otros roles en el mundo de la náutica. Algunos que hemos tenido ya, pues ya están en proyectos de vuelta al mundo, en proyectos de vela oceánica, en proyectos de otro tipo, de foil o lo que sea. Entonces ya ven Lanzarote como un sitio para traer esos otros proyectos. Y como la vela tenemos la suerte de que es la categoría deportiva, pues yo creo que de las más longevas que hay, que puedes empezar con 15 años, puedes hacer una campaña olímpica con 20 y pico, y luego puedes seguir navegando a buen nivel, en distintos roles del barco, hasta que tengas 60 o 70 años, pues eso significa que estamos plantando una semillita ahí para que en el futuro todo el mundo considere Lanzarote, Marina Rubicón y Canarias como un sitio para sus proyectos de futuro. No, a nivel internacional se termina la temporada ahora, la hemos terminado esta semana, están saliendo los últimos barcos ya para la península, porque ahora empieza un calendario sin año olímpico, si no tuviésemos las Olimpiadas, empieza un calendario que está bastante establecido, que es el Sofía en Palma ahora, luego suelen ir a Hieres, luego van a otros países europeos, y son citas que no se pueden perder. Además nosotros tuvimos la suerte de que establecimos contacto con el Sofía muy pronto, con el trofeo Sofía, y nos abrieron las puertas mucho para enseñarnos cómo se hacía un trofeo. Y entonces tenemos como un acuerdo no escrito en el que nosotros terminamos la actividad en torno al 15 de febrero para que ellos se puedan ir con tiempo a Palma a entrenar. Este año se ha dilatado un poco más porque el Mundial de Forte fue un poco más tarde, pero la actividad se concentrará siempre desde octubre a febrero, marzo. Las tablas se pueden quedar un poquito más, el año pasado se quedaron un poquito más. ¿Qué queremos hacer? Empieza un ciclo olímpico nuevo, está todo por decidir, los regatistas no se saben quiénes van a seguir, quiénes no van a seguir. La intención de Marina Rubicón, de la Federación Canaria de Vela, es mantener el Lanzarote Internacional Regata y tener en el próximo ciclo olímpico al menos uno al año un gran evento. Tenemos ya contactos con otras clases para hacer próximos mundiales europeos, con 470, con ILCA, y nuestra idea es seguir haciendo todos los años Lanzarote Internacional Regata, con unos Foil Games también, y dentro de esa Lanzarote Internacional Regata tener una clase de las 8 clases olímpicas, 1 o 2 clases que hagan europeo o mundial con nosotros de aquí al 28, y luego ya empezaremos otro. Pero yo creo que uno de los objetivos que tenemos que buscar también, es un objetivo de competición, es que esto quede en nosotros, quede en Canarias. Y ahí tenemos algunos proyectos y conversaciones con la FEDE para intentar organizar proyectos deportivos para que nuestros navegantes puedan beneficiarse de todo esto. Yo siempre digo lo mismo, Canarias siempre salvaba el medallero de la vela para España y la vela siempre salvaba el medallero para el país. Y la última medalla de oro creo que es la de Canarias, el oro de Fernando, que creo que fue en el 96. Hace demasiado ya, demasiado. Cuando Fernando preparaba Olimpiadas, cuando Luis Martínez preparaba Olimpiadas o Doreste, todos tenían que irse meses fuera. A lo mejor tenían que ir 3 meses a Australia, como estuvo Gustavo en una época, cuando hacía 470. Eso era carísimo, era complicado desde el punto de vista personal, psicológico, incluso estar fuera de casa tanto tiempo era bastante complejo y exigía un compromiso brutal. Ahora están aquí, están en casa. O sea, los tenemos aquí 4, 5, 3 meses, depende de la clase. Tenemos que aprovecharlo, tenemos que buscar la fórmula de ir sacando gente de todos los clubes de Canarias, y si nos ha tocado a nosotros albergar esto por nuestras condiciones y por nuestro compromiso con los eventos, nosotros lo albergamos, pero esto es para todos. Esto tienen que ir viniendo de Las Palmas, de Gran Canaria, de Tenerife, de La Palma, de Fuerteventura, e intentar sacar, al menos en las clases en las que estamos más establecidos, intentar sacar regatistas, ya sea para
Los Ángeles 28, para Brisbane 32, pero hay que hacerlo con tiempo y tenemos que trabajar en eso. Si no, todo lo que estamos haciendo es incompleto, que no tiene mucho sentido más allá de que tener esos eventos. No es un tema de Lanzarote solo, yo creo que es un tema de todas las Islas Canarias. Yo puedo hablar más de Lanzarote porque es donde vivo, aunque también he vivido un tiempo aquí en Gran Canaria y en Tenerife, pero sí nosotros, la gente del mar, de la vela, somos conocedores de hace muchísimos años que tenemos las mejores condiciones del mundo para navegar. Y ahora, desde hace unos años para acá, se está reconociendo. Ustedes estuvieron aquí en la Star Sailing League, súper evento. Un mes aquí navegando y no fallaron ni un día o un día de regata. Se habrán ido todos encantados. Nosotros tenemos lo otro. Está siendo reconocido en todo el mundo en nuestras condiciones, pero no lo reconocemos nosotros y vivimos bastante de espaldas al mar. ¿Qué hace falta a las administraciones? Pues que pongan el foco un poco en el mar, eso es muy importante, y luego que haya infraestructuras. En Lanzarote las infraestructuras públicas para acceder al mar son nulas. No hay rampas para tirar un barco, ya sea para pescar, para tirarte con una piragua, con un windfoil, con una tabla de windsurf. No hay infraestructuras ninguna. Entonces habría que hacer algo que quizás vaya en contra de mi negocio, porque yo me dedico a eso y yo cobro por acceder al mar, pero creo que es fundamental que se haga. Eso es lo fundamental. Y luego creo que las consejerías de deporte, las concejalías de deporte deberían darse cuenta de que con la inversión que están haciendo en otros deportes, que entendemos que son baratos porque la administración paga el pabellón, la luz, el césped artificial, los baños y todo eso, con esas inversiones en vela podríamos tener un rendimiento deportivo brutal, porque no ha habido nunca inversión y hemos tenido un rendimiento deportivo brutal. Si hubiese un poco de inversión y de foco, pues cambiaría todo mucho. Y luego los clubes náuticos tienen mucho que hacer ahí también. Los clubes náuticos tienen que repensar su modelo, y el club social que se ha convertido, y repensándolo y volver al origen de los clubes náuticos, como hay la tradición en los países anglosajones, en los países, en Francia, en los países europeos, que los clubes náuticos son clubes náuticos y lo otro es accesorio. Y si no está eso, si no la administración no lo ve, los clubes náuticos no lo ven, pues no vamos a poder disfrutar el mayor recurso que tenemos.